Continuando con la clase, veamos ahora las adversidades bióticas del cultivo. Eh, Durante el ciclo del cultivo, es decir, de siembra a madurez fisiológica, vamos a tener una serie de problemas al comienzo del mismo. Con la siembra del cultivo pueden aparecer palomas que se comen la semilla o los brotes de las semillas germinadas. También es frecuente el ataque de liebres que se comen las plántulas en desarrollo. También podemos encontrar orugas cortadoras que cortan la planta por debajo de los cotiledones, produciendo la pérdida completa de la planta. Más avanzado el ciclo, vamos a encontrar una serie de orugas defoliadoras a lo largo de todo el ciclo, prácticamente todo el ciclo de cultivo. En la fase reproductiva vamos a encontrar chinches, distintos tipos de chinches, y también podemos encontrar lepidópteros, también orugas que cortan, barrenan los brotes de la planta. Es decir, el daño que produce este barrenador de brote es cortar, digamos, el tallo principal o los extremos de las ramas de la planta, impidiendo de esa manera que siga creciendo el tallo y produciendo alguna limitación en el rendimiento. Bueno, en el suelo vamos a encontrar organismos que causan daños básicamente a las raíces o a la plántula en general. El astilo moteado, la larva del astilo moteado, el adulto es este, provoca daños en las raíces de la plántula, comprometiendo su supervivencia. También podemos encontrar bilobaveros alderos, gusano blanco, que bueno, ya con las siembras, solamente con las siembras tempranas de soja, podría tener algún daño importante. Recordemos que el estado larval de este insecto es el que produce daño en las raíces y es un insecto cuya actividad principal es en el invierno. Y bueno, algo puede perjudicar en la primavera, así que puede haber algún tipo de daño. En general no es un insecto que se controle. Tenemos gusanos alambre, que también provoca daños en las raíces, chinche subterránea y puede ser bicho bolita. Todos estos insectos en general producen daño en las raíces y ese daño es muy importante, puede afectar a lo mejor el crecimiento inicial de la planta, va a crecer más lentamente, o la muerte de la misma. Organismos que afectan la emergencia del cultivo, como las babosas. Bueno, estas plagas se dan fundamentalmente en años de abundante lluvia, donde en suelos con bastante cobertura y con suelos húmedos, puede proliferar esta plaga que también provoca daños en la emergencia del cultivo. Bueno, las orugas cortadoras en la fase inicial del cultivo son muy importantes, ya que cortan la plántula por debajo de los cotiledones, de tal manera que es imposible la recuperación de la misma. Se considera que una isoca puede destruir hasta 10 plántulas. Por lo tanto, los umbrales de acción establecidos tienen que ver con el daño que ya esté producido en el cultivo, es el porcentaje de plántulas afectadas y la cantidad de orugas presentes.
hay distintos tipos de oruga. Y también tenemos que considerar como una especie de oruga cortadora, pero este ya actúa a nivel de los brotes de la planta, no solamente cuando la planta está en estado de plántula, sino en estados más avanzados. Epinotia aporema puede cortar el extremo de la rama del tallo principal, o cortar, digamos, los extremos de las ramas, e impedir que el cultivo siga creciendo en altura. También vamos a distinguir insectos que afectan los folíolos, como los trips, que producen un roído del parénquima foliar, las arañuelas, que producen un tejido, una especie de telaraña sobre las hojas, y afecta notablemente la incidencia de la radiación solar sobre el cultivo. Estamos acá perdiendo fotosíntesis, por lo tanto crecimiento y por lo tanto rendimiento del cultivo. Y después también las moscas blancas, son unas moscas de tamaño muy minúsculo, apenas visibles a simple vista, y que producen un daño en la superficie foliar. Orugas defoliadoras, como Meridora, la oruga militar tardía, Spodoptera frugiperda. Tenemos también Anticarcia gematalis, la oruga de las leguminosas, o la oruga de la verdolaga, la Oloxos jeje bifidalis. Otras orugas defoliadoras que afectan al cultivo: tenemos la gata peluda norteamericana, la isoca bolillera, el Hipoverpa, la isoca de la alfalfa, Colias lesbia, y el barrenador menor del tallo, el Homopalpus lignocellular. En cuanto al control de las orugas defoliadoras, acá cabe aclarar que hace poco tiempo aparecieron los cultivares de soja intacta. Son cultivares que tienen el gen BT, el cual produce la proteína que daña el sistema digestivo de los lepidópteros. Ese tipo de soja, que son especialmente adaptadas para el norte del país, donde por la extensión del verano y las altas temperaturas, las plagas insectiles son muy importantes. Bueno, ese tipo de materiales son mucho más tolerantes al daño producido por este tipo de orugas. Pero en los materiales que no son intactas, que son convencionales, nos debemos manejar con umbrales de control. Esos umbrales de control tienen en cuenta, en primer lugar, en qué etapa estamos de cultivo. Si estamos desde emergencia a R2, es decir, cuando ya el estado en el cual la floración está en plena floración, ahí cualquiera sea el grupo de madurez, el umbral de control es cuando tenemos un 30-35% de foliación y tenemos 20 orugas grandes por metro lineal de surco. Serían dos condiciones: que haya un determinado grado de foliación y que haya una cantidad de orugas grandes, mayores a 1 o 2 centímetros. Y si estamos en estado en periodo crítico, es decir, de R3 a R6, vamos a distinguir dos situaciones en cuanto al grupo de madurez. Recuerden ustedes que los grupos de madurez más cortos son mucho más sensibles
a las situaciones de calidad ambiental, de estrés hídrico, de daños por malezas, daños por plagas, y los grupos de madurez mayores son menos sensibles. Por lo tanto, si estamos un grupo de madurez corto, por ejemplo del 3 al 5, vamos a tolerar, vamos a considerar como umbral de control cuando tengamos un 8-10% de defoliación más 10 orugas grandes por metro de surco. Y para los grupos de madurez más largo, del 6 al 7, cuando tengamos un 15 a 20% de defoliación más 20 orugas por metro lineal de surco. Consideremos que ya R6 a R8, es decir, fin del periodo crítico a madurez fisiológica, ahí no sería conveniente la realización de controles ante la presencia de orugas defoliadoras. Ya en el estado reproductivo, los insectos que más pueden afectar a la soja son las chinches. Básicamente, estas son las principales: la chinche verde, Micella viridula, el alquiche chico, o Edesa meditabunda, la chinche de la alfalfa, Phyllodrus guildini, y la chinche de los cuernos, Lichelux furcatus. Estos organismos, el daño que van a producir es sobre las vainas de la planta de soja, le van a insertar el estilete y van a consumir esos granos. Así que, de tal manera que el grano puede quedar más chico, y de esa manera se reduce el rendimiento. El umbral de daño económico para chinches en soja depende del estado reproductivo en el cual se encuentra. Se comienzan a controlar cuando el cultivo está en R3 y consideramos que entre R3 y R6 la presencia de dos chinches mayores a 0,5 centímetros por metro lineal de surco sería, digamos, el umbral de daño. Es decir, acá en este estado, digamos, la tolerancia es baja. Acuérdense que este es el periodo crítico y este es el periodo de formación del número de chauchas, en la cual en esas chauchas que están formando también hay muchos granos que están iniciando su desarrollo, y que el ataque, el daño que producen estos insectos va a provocar que o no se desarrolle el grano o el grano quede de reducido tamaño. Si ya pasado el periodo crítico, es decir, ya entre R6 y R8, es decir, hasta lo que es madurez fisiológica del cultivo, vamos a distinguir la situación en la cual el cultivo lo hacemos para producir grano o si el cultivo lo hacemos para producir semilla. Cuando es para producir grano, el destino va a ser la molienda, la extracción de aceite, la extracción de harinas. Y cuando lo hacemos para semilla, quiere decir que va a ser un grano que va a ser utilizado como semilla. Es decir, que tiene que tener buena calidad, es decir, un alto poder germinativo. Entonces, ¿dónde vamos a tolerar más? 6 a 8 chinches mayores a 0,5 centímetros por metro lineal de surco, si es para grano, o sea, no se va a usar como semilla. Y si lo vamos a usar como semilla, una chinche mayor de 0,5 centímetros por metro lineal de surco, en el caso de que si el destino es semilla, nosotros necesitamos que sea grande la semilla para que tenga buena calidad germinativa. Y uno de los aspectos fundamentales que estos insectos afectan esa calidad germinativa.
a lo largo del ciclo el cultivo es afectado por numerosas enfermedades. En general, las enfermedades que más se controlan es el complejo de enfermedades de fin de ciclo, que a su vez es una agrupación de enfermedades que afectan fundamentalmente a la hoja y su capacidad de producir fotoasimilados. ¿eh? Y eso se llaman de fin de ciclo porque se dan básicamente desde cuando empieza el periodo reproductivo hasta la madurez fisiológica. Como verán, es el complejo de enfermedades de fin de ciclo, es un conjunto de enfermedades, no tiene sentido y no vamos a desarrollar cada una de estas enfermedades. Bueno, son numerosas las enfermedades. Con las fotos, digamos, la idea es que usted tenga básicamente una idea de del tipo de daño que producen, que es importante considerar para distinguir una de otra algunas características que pueden afectar cómo se controla las enfermedades. Por ejemplo, tiene que ver cómo sobrevive el patógeno. Cuando afecta al cultivo de soja, el patógeno desaparece del campo o no desaparece. En este caso particular, de una de las enfermedades principales de la soja, una de las más difundidas, es la mancha ojo de rana, que lleva su nombre porque por las características de forma de las manchas. Entonces, en este caso particular, es un patógeno que sobrevive en el rastrojo, es diseminado por el viento y se distribuye uniformemente en el campo. Hay que tener en cuenta también el momento en que empieza a aparecer la enfermedad para poder hacer un control químico del mismo, de la misma. Hay que saber en qué momento buscarla, digamos. Ya dijimos que las enfermedades de fin de ciclo aparecen cercanos a la floración. ¿En qué parte de la hoja se va a ver, digamos? En el haz, en el envés o en ambas superficies. En el caso particular de la mancha ojo de rana, se ven las dos superficies. Y en qué posición de la planta. Está en el tercio medio y superior. Entonces, teniendo estas características sirven para poder, digamos, identificar correctamente la enfermedad, y la tenemos que tener para las distintas enfermedades de fin de ciclo. Tizón de la hoja, mancha púrpura, el mildiu, la antragnosis, el oidio. Bueno, entonces la idea básicamente no es que se aprenda las enfermedades de memoria, sino que si alguna vez les toca producir un cultivo de soja, tengan algunos elementos como para considerar este tema, que es muy importante en este cultivo.